que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 23 de septiembre, año 2024, lunes urológico en la receta médica de la Z con el doctor Pablo Mateo. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Agradecer a Dios por este nuevo día que nos permitió levantarnos de nuevo. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar cada lunes a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuántos hombres están afectados de disfunción eréctil? Es muy alta la incidencia. 1 de cada 5 hombres entre 35 y 65 años de edad está afectado de algún grado de disfunción eréctil. No hay que normalizar la falta de erección. La disfunción eréctil es un síntoma de que algo puede estar mal en tu organismo, más allá de la misma salud sexual. Ante la duda, visite a su urólogo. Inmediatamente pues damos los buenos días a nuestro hermano y colega Wellington Ledesma. Buenos días, maestro Roberto, buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan allá en sus hogares. Y bueno, maestro, vamos inmediatamente a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Un invitado especial, Ledesma. Súper especial, claro que sí. Él nos estará ilustrando con el tema de impacto de la obesidad en la salud de urología. Entonces damos bienvenida al doctor Próspero Rodríguez Pumarol. Él es cirujano digestivo. Así es. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Próspero, entonces vamos a hablar hoy de obesidad, sobrepeso y la salud urológica. Cuéntanos, ¿cuál es la relación que hay ahí entre esas dos condiciones? Mira, la obesidad impacta diferentes esferas del organismo, y en el caso de la urología, tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a acercar un poquito el micrófono, que recoja más. Sí, ahí está bien. Tanto en el hombre como en la mujer va a impactar el sobrepeso, porque va a tener impacto tanto en la esfera psicológica como en la orgánica, y se va a manifestar tanto en forma de incontinencia como de disfunción sexual. La incontinencia se va a ver acentuada por un aumento de la presión intraabdominal y por la deformación que produce toda esa grasa en la mecánica tan compleja que es la micción. Se va a ver alterada y va a haber un aumento en estos pacientes de la presión, Exactamente, y se perderá la orina con más facilidad. Con relación a las disfunciones sexuales, a la disfunción eréctil en el hombre y en la mujer, va a tener también un impacto, porque hay también un tema de percepción corporal que va a impactar psicológicamente tanto en el hombre como en la mujer. Pero en el hombre se ve marcado porque la erección es un proceso muy complejo, porque ahí está la parte psicológica, pero hay una parte puramente mecánica y hidráulica incluso. Ya, o sea, un juego de fluidos. Cuando hay sobrepeso, que hay tanto ese tejido graso consume energía, necesita también nutrientes, igual que los otros tejidos. Más que un tema de energía, es de deformación anatómica por un lado, y de juegos de presión y falta de irrigación. Entonces, ese proceso tan complejo, cuando va aunado también con la parte psicológica, porque
el tema de la obesidad vulnera también tu autoestima, tu seguridad, y hay un componente psicológico de mucho peso en la disfunción eréctil. Entonces, cuando se van acoplando todos esos elementos, se van sumando, da el traste con todos esos problemas que venimos hablando. Ok. Entonces, hablando, por ejemplo, de la obesidad, que siempre pues hay que buscar una solución. Y yo digo que, aunque yo no manejo esa condición, pero en los pacientes yo creo que es una epidemia que hay de sobrepeso, y mayormente en jóvenes que, como tú acabas de explicar, también tienen trastorno en la erección por esa misma razón. Entonces, no sé lo que está ocurriendo en los últimos años, que hay tanta obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Y como tú acabas de explicar, que las consecuencias que produce la obesidad son igual, tanto en el hombre como en la mujer. De hecho, yo pienso que hay más disfunción sexual en las mujeres que en los hombres. Lo que pasa es que no hay una manera probablemente de estadificarla, pero se han hecho estudios de que hay una alta incidencia de disfunción sexual en las mujeres, con la diferencia de que no tienen que tener una erección, pues es mucho más fácil probablemente disimularla. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese paciente o esa paciente que está en sobrepeso, que ya se ha cansado de ir a nutrición, que ha hecho dieta, que hace ejercicio, pero no pasa nada? ¿Cómo podemos manejar ese sobrepeso ahí? Mira, el tema del sobrepeso es sumamente complejo porque hay un componente compulsivo, una conducta compulsiva, o sea, es algo que va más allá de la voluntad del paciente. Hay un tema de una industria que empuja hacia un estilo de vida y un estilo de alimentación. Hay un tema de estilo de vida, que cada vez somos más sedentarios. A los niños los educamos inadecuadamente porque los sentamos frente a una computadora a jugar y lo alimentamos mal. Mucha soda, mucho dulce, mucha harina hidrogenada. O sea, hay muchos elementos que convergen en el estilo de vida moderno que al final dan como resultado este fenómeno de la obesidad, que es propio del mundo occidental. O sea, independientemente ya de los niveles económicos, hay tanta caloría barata y, como digo, hay una industria también. Tú sales a la 27 de febrero y tú comienzas a comer esto, come lo otro, bebe lo otro, y todos los días tú pruebas cosas diferentes y todo gira en torno a eso. Entonces, no es cierto que trabajar una sola cosa va a resolver el problema. O sea, la cirugía no cura la obesidad. O sea, no hay una llave para ese candado. Hay que trabajar deconstruir, vamos a decir, todo ese estilo de vida. Y por eso es tan complejo encontrar una solución definitiva, y por eso vemos tantos pacientes que reganan peso porque no se ha tratado de manera conjunta el problema. Para los pacientes que están atrapados, o sea, que están muy lejos de su peso ideal, que tienen un índice de masa corporal muy alto y están muy lejos de su peso ideal, muchas veces la cirugía le da un empujón que lo permite situarse en una zona donde él puede sentirse más cómodo, porque el que no tiene el problema del sobrepeso no entiende lo terrible que es, porque el que no tiene ese problema lo minimiza y lo simplifica, pero eso es peor que cualquier droga, porque es necesario comer, es barato,
es legal, tú lo puedes hacer en cualquier sitio. Y cuando tú creas ese vínculo entre la comida y tu estado de ánimo, tu estado emocional, cuando tú tienes ese vínculo establecido, romper eso cuesta mucho trabajo, requiere mucha ayuda profesional para poder salir adelante. A mí me encanta cómo usted ha puntualizado el tema, doctor, por múltiples razones. Y lo primero es que en la vida todo se trata de equilibrio. Y obviamente es un desequilibrio que hay. Y lo poco empático que somos nosotros, los seres humanos, incluso los que trabajamos en el ambiente de salud, hemos visto cómo muchísimos compañeros de nosotros van en cualquier dieta, porque los médicos tienen la facultad de entender muchas cosas, incluso investigar y hasta autotratarse, autoaplicarse muchísimas cosas. Pero es increíble cómo uno, hasta que no entra en un desequilibrio, quizás por la edad, yo toda mi vida fue que yo me ponía de lado y no me veía, es decir, muy flaco. Pero ahora tengo una barriguita y ahora entiendo muchísimo personas cercanas a mí que han manejado un problema de peso crónicamente, y yo simplemente porque tengo 10, 15 libras de más, me estoy volviendo loco en el sentido de que, cónchale, que no me siento como antes. En ese sentido, la gente que agarra esas dietas, porque mi esposa y yo estamos pasando por algo similar, porque tenemos una edad similar y tenemos 10, 15 libras quizás que nunca tuvimos antes, pero ella agarra y me dice, no, quítale el azúcar al café y ponle aceite, y ese tipo de cosas lo está haciendo muchísima gente. ¿Qué pudiéramos nosotros decirle a estas personas al respecto? Mira, siempre frente a los problemas complejos se aparecen un sinnúmero de ofertas donde muchas veces hay una plataforma de negocio que incita a caminar en ese sentido. Pero es muy simple, es una contabilidad básica. ¿Cuántas calorías entran? ¿Cuántas calorías consumes? Eso es como una cuenta de banco. Si tú no le entra dinero a esa cuenta de banco, no hay. Si solo le saca, se queda vacía. Si le entra mucho, aumenta. Después todo eso de que no mezcle tal cosa, eso es tontería. Es actividad física, racionar las calorías y el equilibrio de lo que tú consumes, porque el problema es que toda esa comida chatarra, piensa que una barrita de chocolate, de eso, para no mencionar nombres comerciales, esas barritas de chocolate americano tienen 380, 400 calorías. Wow. 400 calorías es una hora de elíptica. Sin embargo, tú te comes esas 400 calorías y tu cerebro no registró eso. Tú te comes tu comida normal al mediodía, sigue picando, quizá en tu trabajo cumpleaños una gente, brinda refresco, un pedazo de bizcocho, un kipe, 2 pastelitos, pero tú no lo registras. Al cabo de un mes, esta mesa tú la llenas de picadera y tú dices, no, pero yo estoy comiendo equilibrado. Pero si tú llevas un registro, por eso es tan importante que el paciente que está en ese proceso haga conciencia y un compromiso con él. Porque los seres humanos tenemos un recurso que se llama transferencia. Cuando uno está frente a un problema muy difícil, uno se lo transfiere a otra persona o a otra entidad que se supone que va a resolver eso. Entonces, tú quieres transferirle esa responsabilidad a la cirugía, a una dieta, pero tú tienes que asumir que es un estilo de vida que hay que retomar, que hay que cambiar. Entonces, por eso es tan complicado y requiere madurez abordar eso, y por eso hay que ser muy cauto con el paciente que uno va a operar. Uno tiene que estar muy seguro que ese paciente tiene el nivel de conciencia, que no está idealizando el procedimiento quirúrgico
y que él tiene el nivel de compromiso que se requiere para que el resultado sea sostenible en el tiempo, para que dentro de 10 años el paciente diga, valió la pena haberme operado. No, y otra cosa, Pumarol, que muchos pacientes, eso que tú acabas de decir, muy interesante, esa transferencia que llevándolo a una conclusión es una falta de responsabilidad del mismo paciente, que no quiere asumir esa responsabilidad y decir, no, yo soy el que tengo la culpa. Y muchos pacientes que están en sobrepeso, aparte de todo lo que tú mencionaste, dicen, no, lo que pasa es que allá eso es genética porque mi mamá era obesa o mi papá era obeso. Habrán algunos factores genéticos, no sé, tú nos dirás esa parte, pero siempre se justifica. Y yo pienso que cuando justificamos cosas como esta, que son negativas para la salud, es mucho más difícil de enfrentar, porque le estamos diciendo al cerebro que estamos bien. Y eso que tú acabas de decir, que la gente no contabiliza, pero se come esto, y cuando tú haces la suma del día, a lo mejor tú has consumido 5.000 calorías, y a lo mejor lo que necesitas son 2.000 calorías, entonces está consumiendo el doble o 3 veces la cantidad que necesita. Yo comento mucho con los pacientes, por ejemplo, gente que desayuna en su casa y sale, pero en la esquina venden yaniqueque y se comen, pero llega al trabajo y dice, yo no he comido nada hoy, pero ya desayunó en la casa y se comió una yaniqueque en el camino. Entonces, tú te vas a cualquier oficina, y no estoy criticando a cualquier oficina, ya sea pública o privada, y el índice de obesidad que hay es alarmante. Yeah. Es alarmante porque la gente piensa en comida desde que se levanta hasta que se acuesta. Para el 2019 se hablaba de 26.9% de la población dominicana que estaba, se consideraba obeso, ¿no? Sí, la obesidad es una cosa y ya la parte de sobrepeso es otra. Pero conforme a lo que están planteando acá, casi todas las demás enfermedades derivan de esto del sobrepeso y la obesidad, doctor. Porque te afecta en todo el sentido. Bueno, la obesidad impacta todo, porque incluso el paciente obeso, tú encuentras más cáncer en el paciente obeso, más enfermedad cardiovascular, más enfermedad osteoarticular, o sea, el paciente con problemas de prótesis, que requieren prótesis, cae en un círculo vicioso. Pero yo te diría que uno de las cosas peores y que no son cuantificables es la parte psicológica. Lo que sufre ese paciente por la sensación de desahucio, porque aún el paciente que se va a operar, él está sentado frente a ti, pero en su cabeza él está desahuciado. Él ha luchado tanto con ese adversario, y ese adversario cada vez que él lo enfrenta lo tumba. Sí. Entonces ese paciente psicológicamente sufre mucho. Incluso son pacientes que tienen trastorno de percepción corporal. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que yo las opero y meses después vuelven con una foto y me dice, doctor, pero yo me estaba volviendo loca, porque cuando yo me ponía esa minifalda yo pensaba que estaba acabando. Y cuando ella se ve ahora desde otro ángulo, ella se da cuenta que su cerebro, una forma de sobrevivir psicológicamente, sí, reconstruía eso, pero y sobre todo que ahora nosotros vivimos una época donde hay mucha presión social de imagen, sí, y eso hace que el paciente en sobrepeso, pues aparte de por eso yo le decía al principio, hay un elemento orgánico, pero hay un elemento psicológico que es terrible. Entonces, esos pacientes, antes de tomar cualquier decisión, tú has dicho algo muy importante, que es la esfera psicológica, y que es también otra condición que se ha disparado la incidencia de trastornos psicológicos en los pacientes, en la gente, no en los pacientes, en la población en términos generales. La gente sale con una actitud agresiva que tú tienes que tener mucho cuidado, porque, bueno, a veces no tienen la razón, no tienen el derecho, y es mejor dárselo, porque hay personas que salen dispuestos a perder hasta la vida, a veces por cosas simples. Entonces yo creo que después de la pandemia esa parte ha empeorado, y si le sumamos a eso
esa condición de sobrepeso, pues peor aún. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho en la parte psicológica antes de tomar cualquier decisión, entonces. Lo más importante y el menos valorizado de los tratamientos en la obesidad es el psicológico. Es el menos valorizado y el más importante. Y el deber, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque uno quiere resultados inmediatos, uno quiere resultados rápidos. Entonces, el que tiene que perder 15 libras, 25 libras, no es tan grave. Ese se puede manejar. El problema viene cuando tú estás a 150 libras de tu peso ideal. Ese es mucho. Es muy difícil solamente manejarte médicamente, vamos a decir. Entonces, por eso en esos casos la cirugía representa una herramienta útil. Muy bien. Y con resultados bastante satisfactorios. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica, aquí señores en la Z101. Llévatelo con...